y Abd al-Tariq, que desembarcó en la península ibérica en el año 711 al mando de unos 10.000 hombres, en su mayoría bereberes del norte de África, recién sometidos y convertidos al Islam. El último rey visigodo, don Rodrigo, se enfrentará a las fuerzas invasoras en la batalla del río Guadalete. Esta derrota de las huestes visigodas dejó Hispania a merced de los musulmanes, quienes en tan solo 4 años dominaban la práctica totalidad de la península. Sin embargo, no todo fueron batallas en el avance musulmán. Las tropas islámicas entraron en muchas poblaciones sin ninguna oposición, bien como aliados de los hijos de Bitiza, o bien instalándose mediante pactos con los nobles del lugar. El asentamiento progresivo en la península de árabes, bereberes o sirios dio paso a un periodo de luchas tribales que los musulmanes trasplantaron desde sus lugares de origen al territorio hispánico. Entretanto, la población de la península ibérica asistía indiferente al hundimiento de la monarquía visigoda. La imparable expansión islámica encontraría el punto final en la ciudad franca de Poitiers. Su derrota en esta plaza, en el año 732, a manos de Carlos Martel, hizo desistir a los musulmanes de nuevos intentos de penetración hacia Europa. Desde ese momento, el control de la península ibérica se convirtió en el objetivo crucial del imperio musulmán en Occidente, pasando Hispania a formar parte del califato de Damasco. Los árabes denominaron a este territorio Al-Ándalus, que significa al que Dios guarde. La revolución de los abasíes en el año 750 acabó físicamente con los miembros de la familia omeya, trasladando la capital del califato a Bagdad. Solo un joven de apenas 20 años, Abderramán, consiguió escapar con vida de aquella matanza y huyó hasta desembarcar en la península. Abderramán entró en Córdoba, a la que fortificó, convirtiéndola en la capital del emirato. Allí fue proclamado emir, fundando la dinastía de los Omeya, que gobernaría Al-Ándalus hasta el año 1031. Durante esta época, se consolidó un territorio peninsular árabe, islámico e independiente del califato de Bagdad. En el año 929, Abderramán III, después de sofocar varias rebeliones, aprovechó la crisis que se estaba viviendo en el califato de Bagdad para proclamarse califa y desligar definitivamente al Andalus del oriente islámico, iniciándose de esta forma la edad de oro del Islam andalusí. La crisis y posterior desmembración del califato se sitúa al final del gobierno de Hisam III. Almanzor, el último gran estadista y guerrero árabe, llegaría hasta Barcelona saqueando la ciudad. Por el noroeste atacó Galicia y tomó Santiago de Compostela, destruyendo la iglesia donde se veneraban los restos del apóstol, aunque respetara su féretro. Almanzor encontró su muerte tras la batalla de Calatañazor en el año 1002. Con su muerte empiezan de nuevo los enfrentamientos entre las tribus islámicas. Su gobierno dictatorial puede considerarse como una de las causas que motivaron la guerra civil entre los musulmanes durante los años 1009 y 1031. Una vez desaparecido el espíritu unificador de este dirigente árabe y con el poder de Córdoba en disputa, se produjo la disgregación del califato en una serie de pequeños estados que se conocerán como reinos de taifas. La rápida desintegración del califato de Córdoba culminará el año 1031, cuando los cordobeses proclaman una república islámica asentada en su propia ciudad-estado. A partir de ese momento, ya no habrá un bloque andalusí compacto y otro bloque cristiano dividido, sino que se puede hablar de diversas Españas medievales, con diferentes destinos y en continua transformación. En menos de 2 años, los musulmanes pasaron de ser árbitros en las disputas con los reinos cristianos a solicitar su apoyo para resolver sus propias luchas internas. El Al-Ándalus del siglo XI estaba gobernado por dinastías de triple procedencia, hispano-musulmana, bereber y eslava, lo que supuso que el Islam andalusí llegara a contar con casi 30 unidades autónomas diferentes. Junto a la taifa de Zaragoza, la de Badajoz y Toledo conformaron aquella difusa línea fronteriza que separaba a los cristianos de los musulmanes. Rivalidades tribales, familiares o simples intereses coyunturales explican la facilidad con que los distintos reinos musulmanes se separan o se unen en este tiempo, pero continuando sus luchas o pactos con los cristianos. La combinación de prosperidad económica y debilidad militar
sería aprovechada por los reinos y condados cristianos, lo que les permitió recomponer un sistema tributario por el cual ciertos reinos de taifas pagaban cantidades anuales en oro a cambio de protección y la promesa de no ser atacados. Este sistema que tanto oro proporcionaría a los cristianos se denominó régimen de parias o tributos. Los almorávides representaron en la historia del Magreb, y en especial de Marruecos, el predominio de una gran confederación de tribus bereberes. Eran pueblos ganaderos que vivían en el Sáhara Occidental, que debido a su rigor islámico se concentraron en torno a un convento fortaleza al norte del río Senegal. De pronto se convirtieron en la ayuda que necesitaban los reinos de taifas para frenar el avance cristiano. Los almorávides y sus aliados peninsulares derrotaron en el año 1086 a Alfonso VI en Sagrajas, tan solo un año después de la caída de Toledo. En poco más de 20 años, casi todas las taifas peninsulares fueron cayendo bajo el control almorávide. En el año 1122, un grupo bereber del Atlas había comenzado la rebelión contra los almorávides, extendiéndose en poco tiempo hacia el norte del Magreb. Este grupo rebelde llamado Almohade aprovechó las primeras derrotas sufridas por los almorávides en Al-Ándalus para consolidar sus posiciones, llegando a conquistar Marrakech y poniendo así fin al imperio almorávide. El gran triunfo almohade sobre los cristianos fue la batalla de Alarcos en el año 1195, en la que fue derrotado Alfonso VIII de Castilla, justo en estas ruinas que hoy constituyen un conjunto arqueológico de indudable valor. Escarmentados por la derrota de Alarcos y gracias a la labor del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, se organizó una gran cruzada, bendecida por el Papa, que sirvió para reunificar los ejércitos de Castilla, Aragón y Navarra. En el marco de Sierra Morena y en un paraje destinado a protagonizar grandes acontecimientos de la historia, tuvo lugar en el año 1212 la batalla de las Navas de Tolosa. Después de esta derrota, el ejército musulmán quedó prácticamente aniquilado y el poder almohade de la península entró en su decadencia final. El declive político progresivo de Al-Ándalus, después de las sucesivas crisis de los almorávides, de las llamadas segundas taifas y del imperio almohade, se frenó en cierta manera con la creación del reino de Granada por Muhammad I de la familia nazarí, reino tributario de Castilla a partir del año 1232. Desde entonces, las relaciones entre Castilla y Granada estarían marcadas por la presencia en ambos reinos de fuerzas rebeldes que buscarán protección y ayuda en el campo contrario. En aquel tiempo, la relación de la dinastía nazarí de Granada con los reinos cristianos era de dependencia absoluta. Este reducto del Islam conservaba un trato de vasallaje respecto a Castilla, lo que le obligaba a pagar ingentes cantidades de oro para mantener una precaria independencia. Pero aún habría que esperar más de un siglo hasta que Boabdil entregara las llaves de la ciudad a los reyes católicos. Estamos, pues, ante una sociedad híbrida compuesta por diversas etnias, 3 religiones y 2 culturas, la musulmana y la cristiana. A la compleja composición de esta sociedad, que estaba formada principalmente por elementos de procedencia árabe y siria, habría que añadir el continuo goteo cada vez mayor de todo tipo de grupos procedentes del Magreb. Se trataba de un conjunto de familias de distinto linaje que arrastraron a la península sus odios ancestrales, lo que no les impidió apropiarse y luego repartirse las mejores tierras. En estos repartos, el elemento árabe salió muy beneficiado en comparación con el bereber. La tolerancia del Islam con las llamadas gentes del libro, judíos y cristianos, hizo que gozaran de una gran libertad económica y cultural. En cuanto a los no judíos de ascendencia hispano-goda, una gran mayoría se fue convirtiendo al Islam, acaso debido al incentivo que suponía para ellos una cierta promoción socioeconómica, siendo conocidos como renegados o muladíes. Por último, se encontraba un grupo cada vez más reducido de cristianos asentados en territorio musulmán, los mozárabes, que emigrarán hacia el norte en busca de la protección de los reinos cristianos. Las técnicas hidráulicas existían ya desde los tiempos romanos, pero los árabes perfeccionaron su funcionamiento completando un ingenioso sistema de acequias o de norias. Los árabes se hicieron acompañar de agricultores originarios de Siria y del norte de África.
regiones en las que se practicaba el arte de irrigar tierras de secano por medio de canales, aljibes, pozos con garrucha y fosos de filtración. Entre las producciones más importantes de la agricultura peninsular estarían los granados, el arroz, la caña de azúcar, el algodón y los naranjos. La trilogía mediterránea, constituida por el trigo, el olivo y la vid, siguió siendo la base agrícola de los musulmanes. Los árabes continuaron con las explotaciones de épocas anteriores, como el hierro, plomo, mercurio u oro, que una vez tratados por manos artesanas expertas, hizo que se desarrollara una industria metalúrgica y una orfebrería, cuyos centros más dinámicos se encontraban en los talleres fundados por Abderramán III en Medina Zahara. Además, el desarrollo de la industria artesanal contó con una cobertura de materias primas tan valiosas como el lino de la cuenca del Genil, la seda de Murcia y Granada o el esparto del área suroriental. Los brocados cordobeses, los repujados de cuero, los trabajos del vidrio o el papel constituyeron un importante apartado de la industria islámica. Aunque el campo continuaba siendo la base del asentamiento de la población, pronto las ciudades adquirirán el máximo protagonismo gracias al desarrollo de sus actividades mercantiles. Todo este acervo cultural ocurría en el interior de unas ciudades hispano-árabes que no se diferenciaban apenas del resto de las ciudades musulmanas. Córdoba llegó a albergar una población cercana a los 100.000 habitantes en una época en que París o Roma apenas llegaban a los 40.000. La Medina constituía el núcleo fundamental de la ciudad islámica. El trazado de sus calles era irregular. El zoco llenaba de griterío el corazón de las ciudades árabes. Un conjunto de calles, habitadas por gentes pertenecientes a un mismo grupo religioso o étnico o a una misma actividad económica, constituían un arrabal o barrio extenso. Entre las edificaciones de la ciudad árabe destinadas al uso público destacan los baños. Herencia de las termas romanas, los baños musulmanes eran lugares muy frecuentados en donde se purificaba el cuerpo a la vez que se hacía una cierta vida social. La ciudad andalusí responde a unas costumbres y a una mentalidad muy distinta de las poblaciones hispano-cristianas. Las características de las viviendas musulmanas influyen con sus exigencias sobre la totalidad del plano urbano. La proximidad de las construcciones y la falta de aire que reflejan sus fachadas queda suplida por los patios interiores amplios, luminosos y en ocasiones ajardinados. Los dirigentes de Al-Ándalus mostraron una gran preocupación por todo lo concerniente a las novedades científicas. En su época de mayor esplendor, los califas enviaron emisarios hasta las cortes orientales para que trajeran los últimos descubrimientos a Al-Ándalus. La cirugía árabe llevaba un adelanto considerable respecto a la latinoeuropea. Las traducciones del griego al árabe y del árabe al latín que se llevaron a cabo en Al-Ándalus fueron también importantes en el florecimiento posterior de las escuelas europeas, como las de París, Oxford o Estrasburgo. Por esta vía llegó también a Europa el pensamiento de filósofos griegos como Aristóteles. Si durante la etapa almorávide merece destacarse la figura de Abenpace, filósofo nacido en Zaragoza, que luego viviría en Sevilla y Granada, durante la época almohade serían Averroes y Maimónides las figuras más significativas. La lengua árabe se convirtió en sinónimo de lengua culta entre toda la población de Al-Ándalus. Esta constituyó una pieza clave en la implantación del Islam, y pese a que la mayoría de la población hablaba en lenguas romances, hablar árabe se convirtió en modelo de refinamiento y erudición. El origen de la mezquita de Córdoba está ligado también a Abderramán I. Sus dimensiones no eran todavía tan impresionantes como en la actualidad, pero el arte andalusí brillaba en todo su esplendor. La parte más grandiosa, a la que pertenece el mihrab y las capillas abovedadas, fue edificada por orden de Al-Hakam II. Con la llegada de este segundo califa se realizó una nueva ampliación en la mezquita. Córdoba iba a alcanzar su máximo apogeo cultural y político. Más tarde, la debilidad de carácter de su sucesor, Hixam II, puso el gobierno en manos de Almanzor, quien dobló el tamaño de la mezquita de Córdoba.
La época de mayor esplendor de la civilización musulmana en la península se produjo entre los años 929 y 1031. Durante esa etapa, el ya desaparecido Palacio de Medina Zahara, construido a las afueras de la ciudad de Córdoba como sede de los gobernantes árabes, disponía de más de 4.000 columnas de mármol, paredes incrustadas de piedras preciosas, fuentes, jardines. El Palacio de la Aljafería en Zaragoza fue el lugar escogido desde donde la familia de los Beni Hud gobernó la taifa de Zaragoza, una de las muchas en que se dividió Al-Ándalus. El arte almohade tiene su mejor expresión en la ciudad de Sevilla, ciudad que embellecieron con edificios como la Torre del Oro, la Giralda o el Alcázar, hoy reales alcázares. Del refinamiento del arte nazarí hablan por sí solos monumentos como la Alhambra, que aunque comenzada a edificarse en el año 1067, no se terminó hasta el siglo XIV, durante los reinados de Yusuf I y Muhammad V.